Ya estamos grabando, vamos a comenzar. Bueno, antes de los temas del día, vamos a ver de qué más tenemos que hablar. El miércoles van a subir tarea, la 8.1. Ya revisé su reporte de lectura número 5. Y revisé la tarea 7.2. Y vamos a hablar de esa solución y también de los criterios que utilicé para calificar esa tarea 7.2. Bien, voy a presentar la pantalla. Y aquí está la tarea. Bueno, la tarea fueron dos problemas. A algunos de ustedes les tocó el problema A, a otros les tocó el problema B. A quienes les tocó el problema A, tuvieron un procedimiento más sencillo de quienes les tocó el problema B. Sin embargo, para los que les tocó el problema B, mi criterio para calificar fue más ligero porque hay varias cosas, algunos detalles que ahorita voy a platicar que posiblemente no tomaron en cuenta. Así que más que el resultado final, pues le estuve dando más importancia a los intentos o al intento que hayan hecho por resolverlo. Ahorita van a ver cuáles eran las dificultades extras que se podrían haber encontrado en el inciso B, y que a lo mejor era algo difícil darse cuenta. ¿Sí? Pero vamos a platicar ambos procedimientos. Bueno, pero en cuanto a la calificación, me basé no tanto en el resultado final, que fuera el correcto, sino al intento que hayan emprendido. ¿Sí? Quizá muchos de ustedes, su intento desde el principio le hacían falta algunos detalles, pero tuvo una continuidad lógica, entonces para mí eso fue suficiente. En el inciso A estaba muy sencillo, nos pedían resolver una entalpía de desviación, de desviación basada en la ecuación de Rayleigh-Jean. Entonces, como Rayleigh-Jean nos permite fácilmente derivar temperaturas, lo que nos conviene elegir es un diferencial de H en función de T y de B. ¿Sí? Bueno, antes de la ecuación que marqué, primero damos cuenta que me conviene diferenciar respecto a T y respecto a B. Como estos diferenciales tenemos que hacerlos a temperatura constante, entonces sustituyo, bueno, la primera parte se va, sustituyo la relación fundamental para la entalpía en la segunda parcial, desarrollo la segunda parcial y bueno, aquí ya hay algunos pasos que me estoy brincando, sustituyo con relaciones de Maxwell para darme cuenta que necesito resolver dos parciales de Rayleigh-Jean. Rayleigh-Jean se puede despejar fácilmente para la presión, entonces hacemos el par de derivadas sin mucho problema. La presión respecto a la temperatura de volumen constante, y aquí me equivoqué, el del volumen respecto a la temperatura constante. ¿De acuerdo? Ya. Realizo las dos derivadas parciales, las sustituyo, multiplico por la temperatura, multiplico por el volumen y como va multiplicado por diferencial del volumen específico, pues ya nomás tenemos que integrar. Tenemos que integrar desde un volumen ideal hasta un volumen real.
Entonces recordamos que ese volumen ideal pues, es un volumen que tiende al infinito. Es un volumen muy grande para acercarnos a las condiciones de gas ideal. Entonces integramos de infinito a volumen, al volumen de nuestro problema. ¿Sí? Y la solución, también no estoy dando mucho detalle, pero la solución de la integral pues es ya la entalpía de desviación. Recuerden de la definición de entalpía de desviación: a cualquier temperatura, a cualquier volumen, pues es la entalpía de tu problema menos tu entalpía en la situación de gas ideal y a la misma temperatura, y tu situación de gas ideal es cuando el volumen es muy grande. Entonces eso sale directamente de integrar este diferencial de entalpía que habíamos desarrollado. Hacen las integrales que tampoco están tan difíciles: es la inversa de b al cuadrado, inversa de b por b más b, y la de inversa de b al cuadrado, que era similar a una que ya habíamos utilizado por acá atrás. Son integrales relativamente fácil de encontrar en un manual de tablas, o pudieron haber utilizado algún software para resolver sus integrales. ¿Sí? Y esa era la respuesta. Para el problema B, ¿cuáles eran las dificultades? En principio partimos del mismo procedimiento que está descrito en el Koreski. La entropía de desviación se define como STP menos STP, pero para gas ideal. Luego decimos, ¿dónde tenemos gas ideal? Pues gas ideal cuando la presión tienda a cero, o sea, exactamente cero. Pero seguir por ese camino, de nuevo, implicaría, y con Radcliffe-Long, implicaría vernoslas con derivadas parciales de volumen y no de la presión. Entonces hacemos la siguiente transformación: en vez de resolver para cualquier temperatura y cualquier presión, pues voy a resolver para cualquier para temperatura y presión constante. Voy a decir que resuelvo para temperatura y volumen constante. La entropía tiene que ser la misma. Y en el caso ideal, en vez de decir que voy a resolver cuando la presión es cero, pues voy a resolver cuando el volumen es muy grande o tiende al infinito. Y hago las sustituciones. Las sustituciones es simplemente que aquí me va a quedar un volumen muy grande y aquí también. Hasta ahí es similar a lo que podríamos haber encontrado en el libro. Pero aquí es cuando surge otro problema que no es tan fácil darnos cuenta. A presión y temperatura constante, el volumen calculado por el gas ideal es diferente al volumen calculado con Redlich-Wong. Es decir, este volumen que se mantiene constante aquí es diferente a este volumen a ese no. Este volumen B no sería igual con Redlich-Wong que con gases ideales, ¿sí? Lo cual no estaríamos diciendo lo mismo si lo hiciéramos con la presión. Entonces, suponemos que que el volumen como gas ideal es B' y no B. Entonces, la entropía, temperatura y presión se convierte a la entropía en temperatura y volumen B', por lo que tenemos que incluir esta pequeña diferencia, ¿sí? Bueno, aquí ya está reacomodado de la forma en que lo vamos a hacer, pero ese TB' constante, le sumo y le resto TB, que no es lo mismo que B', y lo sustituyo. Si se fijan, dejen cambiar de color para que quede un poco más claro lo que estoy haciendo. Este término no se ve afectado. Este de acá no se ve afectado. Dejen ver cuál es el otro que no se ve afectado. Este último. Este cuarto acá no se ve afectado. Pero este sí. Este es el problema. Entonces, este es el que hemos dividido en dos partes
y vuelvo a cambiar de color, aunque ya para que no quede tan enredoso. Esto queda aquí y este par queda acá, ¿sí? Entonces el problema era este término, porque ese volumen calculado por gas ideal o por Redlich-Von no es el mismo, ¿sí? Entonces, en vez, la mayoría de ustedes que no se dieron cuenta de este detalle, que les repito, no era tan obvio, posiblemente solo siguieron este procedimiento, esto que estoy marcando en verde, que al final, en el resultado final, pues es un término menos, ¿sí? Pero ya para tener una solución real, sí hay que tomar esta tercera parte. Bueno, entonces al final, en vez de calcular dos diferencias, hay que calcular tres. Y lo he separado como la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Es decir, he realizado en esta solución las tres derivadas. Bueno, ahorita van a ver que eso implica derivadas e integrales por separado. Aquí está la primera parte. Esta es hasta aquí la primera parte. La primera parte, que es muy parecido también a lo que se ve en los ejemplos que están en el libro, pues implica resolver ds a temperatura constante. Y entonces, cuando hacemos las sustituciones, pues nos damos cuenta que necesito resolver la parcial de ese respecto a B a temperatura constante, y con Maxwell la cambio a parcial de presión respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces, como esa temperatura constante, esto es lo único que hay que resolver. Cambios de presión respecto a la temperatura, diferencial del volumen. Este integral es muy sencillo. Bueno, no, se puede hacer relativamente fácil con Redlich-Von. En el inciso A ya mostramos cuál es la solución, aunque quien les tocó el inciso B, pues no la había resuelto. Y aquí está la solución. Sustituyo, integro, y la integral va a ser la solución del inciso 1. Pero mejor, ya que tenga las tres soluciones, las integro en conjunto. Luego, para la segunda parte, es esto nada más. Ahí, como es como gas ideal, fíjense, la segunda parte es como gas ideal, menos como gas ideal, pero solamente que va de B a infinito la integral. Entonces, tengo que resolver la misma parcial, cambio de P respecto a B, pero con el gas ideal es muy fácil, es R sobre B, ¿sí? Bueno, aquí parece una P, pero es una R. Y entonces tengo que integrar R sobre B de B, de infinito a B, y lo guardo como la ecuación 6. Para la tercera parte, que también es como gas ideal y como gas ideal, pero con un volumen diferente, desde un volumen B' hasta un volumen B, pues la solución es similar a la de la 6, a la de la ecuación 6, es decir, R sobre B, solamente que voy a integrar con límites diferentes. Entonces, 6 y 7 son la misma solución de la parcial, y solamente estoy indicando que tengo que integrar con límites diferentes. Ahora sí me llevo esas tres soluciones, 5, 6 y 7, a la ecuación, ¿cuál fue? Con la ecuación 4, y aquí están acomodadas. Dos de esas soluciones, la 5 y la 6, se integran de infinito a volumen, y solamente la 7 se integra de volumen, ese volumen intermedio B'. Las integrales están muy fáciles, son integrales de dB sobre B, también de dB sobre B, de dB sobre B menos B, que es prácticamente la misma. Esas tres integrales dan soluciones muy sencillas, logarítmicas. Y bueno, un medio a temperatura 3 medios es constante, entonces esta integral es la de la inversa de B por B más B. De nuevo, las tres, una, dos, tres integrales diferentes que hay que hacer son relativamente sencillas. Aquí está la primera, el logaritmo de B menos B, la última también logaritmo de B' sobre B. Esta es similar, menos R logaritmo de B, solamente que aquí todavía no sustituyo los límites de infinito a menos infinito, aquí ya sustituí los límites.
Esto va a quedar... saben que aquí me equivoqué. Ahorita lo corrijo. Porque aquí la pasé... Bueno, no es que esté mal, ¿sí? Esto está bien. Solamente que lo que escribí aquí es más cómodo, bueno, es más funcional reescribirlo de esta forma. Lo estoy tachando, pero no está mal. Más bien, es más útil reescribirlo como logaritmo de RT sobre PB, ¿sí? B' sobre B me da RT sobre PB. Entonces, para cuestiones útiles, pues es más interesante reportarlo como lo estoy reescribiendo ahorita en rojo y no como B' sobre B, aunque haberlo dejado como B' sobre B, pues no es incorrecto, solamente que no era mi intención. Yo quería dejarlo en la forma que va a ser útil. Bueno, al sustituir límites, sustituimos B, no hay problema, pero al sustituir infinito, el logaritmo de un número muy grande tiende a 0. Aquí también el logaritmo de un número muy grande. Aquí pues, también prácticamente se eliminan los términos, los números muy grandes, la división de los números muy grandes, el logaritmo tiende a 0. Bueno, no es cierto aquí lo que acabo de decir, que el logaritmo de un número muy grande tiende a 0. No, aquí todavía lo que no escribí me hace falta, que voy a aprovechar las reglas de los logaritmos para dividir logaritmo de b menos b entre b, y entonces esa división del logaritmo de b menos b sí es 0, aunque lo podría ver desde otro punto de vista. Aquí hay un número muy grande positivo, aquí hay otro número muy grande negativo y se cancela. También lo podríamos dejar así y verlo como cancelaciones, o podrías dividirlo, igual se van a cancelar por la misma razón que se cancelan acá. Entonces, pues el efecto del infinito fue prácticamente nulo. Me queda, mira, aquí ya hice la división. Aquí está la división hecha, pero nada más sustituí b y este término pasa prácticamente igual. Si no hubiera hecho esa aclaración de B', el resultado hubiera tenido nada más las dos primeras partes y no la tercera. Pero sí era importante hacer esa aclaración porque la tercera parte es una corrección importante por lo que sucede como gasidial, ¿sí? Bueno, estas son las par de soluciones. Les repito, para calificar, pues ignoré este detalle. Si no lo tomaron en cuenta, no tuvo mayor importancia. ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, no recuerdo si ya subí esta solución a Classroom, creo que no, pero si no, más tarde la subo para que vayan teniendo todas estas soluciones en Classroom. ¿Alguna pregunta de la tarea 8.1? Yo, profesor. Sí, dime. En la primera parte, cuando nos tiene A sobre RT, tenemos que despejar la A, ¿verdad? Es una opción. Yo despejé la A, pero también puedes reescribir tu ecuación para que te quede A sobre RT y sustituir directamente el menos 9, pero para mí ese camino Es más largo, ¿no? más latoso, sí, y entonces yo mejor despejé la A, elegí mi R, mi temperatura, hice las sustituciones y separé mi A y mi B, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos te tiene que dar la misma solución. Ah, ok. Y otra preguntita. En el segundo ejercicio, sí, ya ve que hay un paso que pasamos de fracción mol a moles.
Sí. Y bueno, lo que yo hice es, por ejemplo, la fracción mol de 1 por la 2 por la 3 y simplifiqué, bueno, saqué los n totales, ¿está bien? Sí, pero, a ver, pero otra vez. Esto ya ve que nos había dado una fórmula en donde dice que fracción 1 por nt es igual a n1. Sí. Ajá, entonces, como aquí todas las fracciones se están multiplicando, pues las dejé multiplicando y saqué los n totales. ¿Y cómo quedó tu expresión? Bueno, me quedó... Esa parte te quedó BP por N1 más N2 más N3. Bueno, sí, me quedó NA por NB por NC sobre NA más NB NC al cuadrado. Bueno, ahorita platicándolo va a ser medio difícil de visualizarlo. ¿Por qué no mejor me lo envías al chat una captura de pantalla y lo reviso? Ah, bueno, sí, está bien, Sí, profe. sí, porque ahorita, Sí. bueno, yo estoy viendo mi solución, pero con lo que me platicas, así, nomás platicando, me cuesta trabajo ubicarme, pero mejor mándamelo, lo reviso y ya te platico si, por dónde va, ¿sí? Va, ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, esa tarea es para el miércoles. Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a los temas de hoy. En la clase anterior les mostré unas capturas de pantalla que les dejé en Classroom de las relaciones entre propiedades molares parciales. No voy a revisar todo el procedimiento, pero sí quiero hacer énfasis en ecuaciones importantes, ¿sí? Ecuaciones importantes son estas que aparecen en el libro como la 631, darnos cuenta que efectivamente hay relación entre propiedades molares parciales, y si H es igual a 1 más PB, pues H molar parcial es igual a 1 molar parcial menos P por B molar parcial. Y lo podemos extender, muy importante va a ser después, a G. G molar parcial se puede reescribir como H molar parcial menos T por S molar parcial. Bueno, vamos a partir de esta ecuación 632, lo que hace es pensar que G es una función de la temperatura, de la presión y de los moles de los componentes de una mezcla. ¿Por qué hace este análisis? Porque vamos a seguir analizando el problema de equilibrio, y el problema de equilibrio es a temperatura constante, a presión constante y con las cantidades molares constantes. Entonces desarrollamos la ecuación del diferencial para Gibbs respecto a la temperatura, la presión y a los moles. Ya sabemos que en esta última parte lo puedo dejar escrito como propiedades molares parciales. Pero revisando la red termodinámica, bueno, esto lo puedo, y con la ecuación fundamental de G, esto lo puedo dejar en función de S de T más B de P. Derivando energía de Gibbs molar parcial respecto a la temperatura, una conclusión importante, y guárdenla, es que es igual al negativo de las entropías molares parciales. Y este resultado, si lo derivamos de nuevo, bueno, pero no de nuevo G, sino la primera derivada G respecto a T, respecto a la temperatura, vamos a encontrar que es menos entalpía molar parcial sobre temperatura al cuadrado, ¿sí? Un tercer resultado importante que quiero que guarden es que G molar parcial respecto a la presión es volumen molar parcial. ¿Por qué esos tres resultados son importantes? Porque necesito saber comportamientos de G respecto a T, de G respecto a P, ¿sí? Pero no solamente de G, sino de G molar parcial y de G molar parcial, ¿sí? Entonces, G molar parcial respecto a T, el negativo de S, molar parcial. G molar parcial respecto a P, aquí abajo en la 36, volumen molar parcial.
y G molar parcial respecto a T, y por segunda derivada, también, de nuevo respecto a T, es menos entalpía sobre T al cuadrado. Esos tres resultados los vamos a necesitar más adelante. Posiblemente en la clase de hoy alcance a hablar de ese tema, donde vamos a utilizar esas tres ecuaciones, y si no, seguramente será la próxima clase. Pueden revisar el procedimiento de las parciales, no está complicado, pero no me importa tanto. Guárdense esos tres resultados, la 634, la 635 y la 636, y esos resultados, esas derivadas parciales, las aprovecharemos más adelante. Bueno, eso es con lo que terminé la clase anterior. ¿Qué sigue? Equilibrio de fases multicomponentes. Sigue la tercera parte del problema general de equilibrio. Ya por fin vamos a entrar a esa tercera parte. Recuerden que la primera parte del problema fue una sustancia, muchas fases. Ecuación de Clapeyron. Luego la segunda parte fue muchas fases, pero una sola sustancia pura, y es el tema que acabamos de dejar. Pues ahora vamos por el problema general. Diferentes fases y diferentes componentes, ¿sí? Bueno, más bien multicomponentes. Muchas sustancias, muchas fases, ¿sí? Entonces ya estamos, déjenme hacer un poco más grueso. Ya estamos en condiciones de atender, bueno, aquí le puse de resolver el problema completo. Nos va a tardar todavía algunos días resolverlo, pero ya vamos a atender el problema general, el problema completo de equilibrio de fases, que es varias fases y varias sustancias puras en cada fase. Vamos a comenzar describiendo el criterio de equilibrio general para ese problema. Recuerden que nuestro criterio de equilibrio por el momento es G, bueno, diferencial de G es igual a 0, y entonces ese 0 en un problema de dos fases lo podemos extender, pues es el diferencial de G en la fase alfa más el diferencial de G en la fase beta. Ahorita por comodidad nos vamos a estar limitando a dos fases, ya lo habíamos hecho, a la fase alfa y a la fase beta. Si sustituimos la ecuación fundamental para la energía de Gibbs, que es menos S más B de P más G molar parcial de N, bueno, pues tendría la ecuación fundamental para la fase alfa más la ecuación fundamental para la fase beta, todo esto para cada una de las sustancias presentes en la mezcla, y el resultado de esos dos corchetes, de esas dos aplicaciones de la relación fundamental, tiene que ser 0. Bien, estamos en equilibrio térmico, estamos en equilibrio mecánico, entonces si la temperatura de la fase alfa es igual a la temperatura de la fase beta, ya habíamos dicho que eso implica también que el diferencial de temperatura de alfa es igual al diferencial de temperatura de beta, y se aplica en temperaturas, se aplica en presiones, y entonces podemos simplificar y nada más quedarnos con la parte de las energías de Gibbs molares parciales. Entonces, aplicando el equilibrio térmico y el equilibrio mecánico, S0 es igual a los sumatorios de G molar parcial diferencial de N para alfa más los sumatorios similares para beta. Ambos sumatorios tienen que dar 0. Aquí estoy repitiendo la diapositiva. Ambos sumatorios tienen que dar 0. Bien. El detalle es entonces que tengo, ya lo practiqué con volúmenes y con entalpías, y lo platiqué con entropías. Lo tengo que resolver energías de Gibbs molares parciales, y no he hecho por cierto, a propósito, no he hecho ningún problema con energías de Gibbs molares parciales, porque bueno, ya sabía que se vuelve algo muy importante en los próximos temas, y a partir de ahora vamos prácticamente a centrarnos en cómo resolver estas energías molares parciales. La energía de Gibbs molar parcial
G testada I se vuelve de ahora en adelante una variable muy importante para el equilibrio químico. Bueno, es tan importante que tiene un nombre especial y que posiblemente ustedes ya lo conocen. No posiblemente, seguramente. Es el potencial químico. El potencial químico, esa variable que ustedes ya conocían de cursos, posiblemente de química, pero seguramente de fisicoquímica, no es más que un volumen molar, digo, es una propiedad molar parcial. Fíjense que sin que se los dijeran de esa forma, ustedes ya alguna vez habían tenido contacto con propiedades molares parciales. Cada vez que resolvían un problema de equilibrio utilizando un potencial químico, buscando potenciales químicos en la literatura, pues en el fondo lo que había era una propiedad molar parcial, en particular la energía de Gibbs molar parcial. Es un sinónimo, o sea, no, aquí lo único que estoy anunciando es que la mayoría de los textos, la mayoría de los cursos conocen la energía de Gibbs molar parcial como potencial químico. Sí, es un sinónimo, no es que uno nos lleve a otro y resultaron que son iguales, no. Prácticamente todo el mundo conoce las energías de Gibbs molares parciales con el nombre de y con el símbolo adecuado de potencial químico. Entonces, adaptándonos a esa costumbre, que sí lo podremos decir, de ahora en adelante, cada que tengamos enfrente una energía de Gibbs molar parcial, pues la estaremos llamando potencial químico. No hay ninguna diferencia. Tú tomas tu energía de Gibbs, la derivas respecto a N, manteniendo temperatura, presión y el resto de los moles constantes, y tienes tu potencial químico para la sustancia y en tu problema de equilibrio. Es simplemente renombrar. ¿Sí? Son sinónimos, no hay ninguna diferencia, no es que por un procedimiento partiendo de algo llegué a coincidir con otro procedimiento, ¿no? Es simplemente una cuestión de nombres. Bien, entonces mi ecuación de equilibrio la puedo reescribir con el potencial químico, pues ahora el cero es igual al sumatorio de todos los potenciales químicos por diferencial de I para la fase alfa y algo similar para la fase beta. Pero como estamos en un problema de equilibrio, que es un sistema cerrado y no puedo perder alfa, no puedo perder beta, sin embargo, puede que moles de alfa pasen a ser beta o viceversa, moles de beta pasen a ser parte de alfa. Entonces, lo que sí es posible es que lo que sí es cierto es que los diferenciales de NI en fase alfa son igual al negativo de los diferenciales de NI en fase beta, es decir, si hay cambios en la fase alfa, pues hay consecuencias en la fase beta. Y eso me permite reescribir mi ecuación anterior de esta forma. Sacar los diferenciales de los moles de I, puedo escribirlos en función de alfa o en función de beta, por una cuestión meramente de orden, pues lo hago en función de alfa. Y por eso el negativo queda con beta y el positivo queda con alfa. Pudo haber sido al contrario y no tiene mayor consecuencias. El caso es que el sumatorio sigue siendo igual a 0. Pero cuando analizamos esta ecuación, me doy cuenta que para que eso sea 0, la única posibilidad es que lo que está dentro del paréntesis sea 0, porque este diferencial de n nunca puede ser 0. Si fuera 0 es que no tengo material en camino a alcanzar el equilibrio, no hay masa, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser necesariamente 0. Y entonces hemos confirmado, bueno, hemos modificado nuestro criterio de equilibrio para que alfa y beta estén en equilibrio. Pues otra forma de verlo es no nada más que las energías de Gibbs sean iguales, sino que su propiedad molar parcial sea igual, o, como estamos hablando ahora, su potencial químico sea igual. Comparando el primer criterio de equilibrio que teníamos hasta antes de la clase de hoy con el que hemos desarrollado el día de hoy, pues es evidente que el criterio de equilibrio químico en las mezclas
Se obtiene sustituyendo la cantidad de especies puras, la energía molar de Gibbs, por la contribución de la especie I de cada componente, es decir, la energía molar parcial, ¿sí? Que hemos renombrado como potencial químico. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, los problemas es quizás el mismo problema que teníamos con la entropía y que tenemos con Gibbs, que no seguimos sin poderlo medir directamente. O sea, no es como la temperatura, que tenemos termómetros, no es como la presión, que tenemos manómetros. El potencial químico sigue siendo un concepto abstracto que no puede ser medido directamente. Recuerden que al principio de este tema les dije que el criterio podría ser la entropía, solamente que matemáticamente se nos dificultaría, y por eso encontramos que es más cómodo con la energía de Gibbs. Y hoy nos estamos dando cuenta que el criterio puede ser las derivadas de la energía de Gibbs respecto a los moles, que es el potencial químico. Muy bien, vamos en camino a resolver el problema, pero seguimos con el detalle de que no podemos medirlo directamente. Sin embargo, la relación entre potencial químico y transporte de masa es idéntica a la relación que hay entre temperatura y transporte de energía, o presión y transporte de momentum. Piensen, el clásico ejemplo que tantas veces hemos repetido en este curso y en otros cursos, y pongo en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, una temperatura alta y una temperatura baja, empieza un transporte de energía del cuerpo a temperatura alta al cuerpo a temperatura baja. El cuerpo caliente comienza a enfriarse, el cuerpo frío se comienza a calentar hasta que se alcanza el equilibrio termodinámico. Un ejemplo que hemos repetido N veces y es muy fácil de entender. Pues una relación similar hay entre el potencial químico y el transporte de masa, ¿sí? Aquí estoy en un esquema hablando de esa temperatura alta y esa temperatura baja, entonces empieza la transferencia de energía. Pues igual sucede químicamente. Si tengo una situación de un sistema con potencial químicos altos para la sustancia I y potencial químicos bajos para la sustancia I, entonces comienza la transferencia de masa de la fase que se encuentra con alto potencial químico a la que se encuentra bajo potencial químico. Sucede algo similar, pero con los potenciales químicos, ¿no? Hace tiempo habíamos dicho que ojalá la concentración hubiera sido el criterio de equilibrio. Pues no fue. Sucede no con las concentraciones, sino con los potenciales químicos. En la primera figura, bueno, lo que les acabo de platicar de temperaturas diferentes, ya no voy a repetir el experimento, que sabemos es muy fácil de entender. Pero en la figura B muestra una analogía. Vemos dos sistemas de diferente potencial químico para la especie I. En este caso, la especie I transportará de un potencial químico alto a un potencial químico bajo hasta que los potenciales químicos se igualen y habremos alcanzado el equilibrio químico. Aquí arriba vemos el equilibrio térmico, pero acá abajo estamos hablando del equilibrio químico. Entonces, si conocemos los potenciales químicos para cada fase, sabremos en qué dirección se van a transferir la masa de la especie I. La mayor dificultad para comprender el potencial químico es que no lo podemos medir directamente. Insisto en ese detalle. No tenemos forma no podemos tener una experiencia directa de que, mira, el potencial químico está bajando, el potencial químico está subiendo. Tú puedes tener una experiencia directa, incluso sentirlo, que un cuerpo se está calentando, que un cuerpo se está enfriando, o que un cuerpo está sufriendo los efectos de la presión, de una presión que aumenta, pero no podemos tener esa experiencia directa y por lo tanto hacer medidas directas con el potencial químico.
Sin embargo, aquí tenemos el concepto de potencial químico y es el que matemáticamente nos va a funcionar para hacer esos cálculos, para conocer las fuerzas motrices que facilitan la transferencia de masa. Esta es una de las razones por las cuales este tema y este concepto de potencial químico se vuelve muy importante para ustedes como estudiantes de ingeniería química en semestres posteriores, cuando estén estudiando sus cursos de procesos de separación. Por los procesos de separación, cualquier proceso de separación implica transferencia de especies, ¿sí? Ese es el centro de esos cursos, de esas operaciones unitarias, de esas operaciones de la ingeniería química. Entonces, sin entender la termodinámica alrededor del potencial químico y posteriormente lo veremos en las próximas clases de la fugacidad, no podemos resolver esos problemas de procesos de transferencia de masa. Bueno, pero aquí nos quedamos en un punto de equilibrio en el que muy bien entiendo que aquí está el centro del problema y el centro de la solución, pero ¿cómo le voy a hacer para calcularlo? ¿Sí? Y la respuesta que daremos próximamente, es más que empezaremos a platicar el día de hoy, es no me conviene meterme a las matemáticas directas que implica este potencial matemático, este potencial químico. Me conviene un camino alterno, y ese camino alterno es lo que me va a llevar al concepto de la fugacidad. Pero eso, denme algunos minutos para platicarlo. ¿Preguntas? Antes de entrar a eso de cómo lo vamos a resolver, bueno, también antes quiero platicar, es el momento adecuado para platicar el origen de la regla de las fases de Gibbs. Vamos a empezar a resolver problemas en los que están involucradas muchas sustancias y muchas fases. Bueno, muchas fases serán ya 2 o 3. Difícilmente estaremos en problemas de 4 o 5, pero sí de 2 y 3. Pero sí, podría haber muchas sustancias presentes, 2, 3, 4, 5. Entonces recuerden que la regla de las fases de Gibbs es muy útil en esas situaciones para darnos cuenta de cuántas propiedades tienen que ser, son independientes para que el resto de las propiedades termodinámicas ya sean dependientes. ¿Cuántas tenemos que fijar? Recuerden que para una sustancia pura, si fijábamos la temperatura y la presión, el resto de las propiedades termodinámicas ya quedaban definidas. Pero si tengo un problema de 4 especies químicas y 2 fases, ¿cuántas propiedades debo de definir para que el resto queden ya determinadas? Bueno, eso me lo dice la regla de las fases de Gibbs. Y ya alguna vez mostré esa regla de las fases de Gibbs, pero lo que me interesa es darnos cuenta cómo se llega a esa regla de las fases de Gibbs. Piensa en un problema en que tengo m especies y pi fases. Entonces, la temperatura en la fase alfa en equilibrio es igual a la temperatura en la fase beta, y así es igual a la temperatura de todas las fases hasta la última fase, la fase pi. Y decimos que hay equilibrio mecánico entre todas las especies y todas las fases. Lo mismo digo de la presión. Si la presión en la fase alfa es igual a la presión en la fase beta y es igual a la presión en la fase gamma, si existiera, así cualquier fase hasta la fase pi, todas las presiones son iguales, tengo un equilibrio mecánico. Pero luego entro al detalle de los potenciales químicos. El potencial químico de la especie 1 en la fase alfa tiene que ser igual al potencial químico de la misma especie 1 en la fase beta, y así al potencial químico
para la sustancia 1 en cualquier fase. Pero no tengo solamente una sustancia, la sustancia 1, tengo la sustancia 2, tengo la sustancia 3, la 4, la 5, hasta que llegue a la sustancia última, la sustancia M. Y de nuevo, el potencial químico de la sustancia M en la fase alfa tiene que ser igual al potencial químico de la sustancia M en la fase beta, etcétera, etcétera, hasta a la última fase, para decir que el potencial, que tienen que ser igual al potencial químico de la sustancia M en la fase pi. Toda esa información tengo que tener. Si fueran 5 sustancias y 3 fases, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones con 1, 2, 3 columnas. Pero piénsalo en general, porque yo puedo tener cualquier número de especies y cualquier número de fases. Les voy a hacer una pregunta. En general, para M especies y pi fases, es decir, para ese recuadro de ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones están escritas ahí? ¿Alguno de ustedes me podrá contestar? Si nos guiamos por las igualdades, profe, Sí. como 15, ¿no? Ah, pero si mi problema fuera con 20 sustancias, Entonces serían pi ecuaciones. pi ecuaciones, pi ecuaciones implicaría una por cada fase. ¿Tan poquitas? Si fueran pi ecuaciones, quiere decir que si yo tuviera un problema con 5 sustancias y 2 fases, necesitaría 2 ecuaciones. Pero si tengo un problema con 20 sustancias y 2 fases, también necesitaría 2 ecuaciones. Tampoco es cierto. ¿Cómo contarían la cantidad de ecuaciones que están aquí adentro? No pueden darme un número 5, 6, 7, porque más bien tienen que pensar en función de m y de pi. Sería pi por m ecuaciones. Pi por m ecuaciones. ¿Y cómo las obtuviste? Hay un método muy fácil para obtenerlas. Y no es... Es más, ¿qué te define qué es una ecuación? Esta es una ecuación. Aquí hay una. Pero, fíjense, aquí hay otra. Imagínense que hubiera un t a la alfa. Alfa, digo, a la gamma. Ahí hay otra. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio para darte cuenta, para contabilizar? Aquí es una ecuación, esta es otra ecuación, esta es otra. Eso está muy fácil. Pues el número de temperaturas que tengas, ¿no? De cada sustancia. No, algo más sencillo, porque si te fijas en esta ecuación en rojo aparece T beta, pero en esta ecuación que encerré en azul también aparece T beta. Entonces, T beta la encerré 2 veces, pero T alfa nomás la estoy encerrando una vez. Miren, el criterio es cuenten signos iguales. Cada signo igual es una ecuación. Dirán, bueno, aquí hay 3 signos iguales, bueno, porque le estoy cortando con puntos suspensivos, pero piénsenlo en función de m y en función de pi y cuenten los signos iguales y vean esto. En cada renglón hay pi menos 1 ecuaciones, porque hay la ecuación 1, la 2, la 3, la 4, pero no hay la ecuación pi, hay una menos. ¿Sí?
Si yo tengo temperatura 1 igual a temperatura 2 igual a temperatura 3, no tengo 3 ecuaciones, tengo 2 ecuaciones. 3 menos 1, 2 signos iguales. Entonces, en cada renglón tengo pi menos una ecuación. Pero no tengo un solo renglón. Tengo m sustancias, m renglones, más otros dos que son la temperatura y la presión. Entonces tengo m más 2 renglones. Es por eso que no funciona el m por pi como el número de ecuaciones, porque al hacer el m por pi estás olvidando que hay un renglón para temperaturas y otro para presiones. Entonces el número de ecuaciones que tienes allá adentro es pi menos 1 de cada renglón por m más 2 que contabiliza el número de renglones, ¿sí? Entonces ese es el número de ecuaciones. Pero la otra pregunta es, ¿cuántas variables hay? ¿Sí? Bueno, y ahí va a mostrar la respuesta. Ahora piensen en eso. ¿Cuántas variables hay? Hay pi menos 1 por m más 2 ecuaciones. Recuerden esa regla de matemáticas muy simple, que si yo tengo dos variables, necesito dos ecuaciones y pues entonces planteo mi sistema de dos ecuaciones para resolver dos variables. Bueno, aquí empecé al revés. Primero conté las ecuaciones, pero ¿cuántas variables tengo? Lo primero es las temperaturas, pero la temperatura alfa es igual a la temperatura beta y es igual a cualquier temperatura. Entonces tengo una variable que es la temperatura. Y lo mismo las presiones. Una presión. Y lo mismo los potenciales químicos. Tengo un potencial químico 1, y 1, 2, y 1, 3, y 1, m. Entonces aparentemente la respuesta es m más 2. ¿Sí? Solamente que hay un detalle. El potencial químico I en una fase depende de la temperatura y la presión y la fracción mol de cada especie. Puesto que la suma de las fracciones moles es 1, entonces necesito m menos 1 fracciones mol, ¿sí? Para cada fase. Y tenemos bifases, ¿sí? Entonces, nuevo, necesito m menos 1 fracciones mol, porque la última fracción mol sale sobrando. M más 1 por pi, porque tengo presente la sustancia I en pi fases, más 2 por la presión y la temperatura. Resuelvan esta ecuación, m más 1, m menos 1 más 2, me queda m más 1 por pi. Pues necesito m más 1 pi variables, ¿sí? Y necesito pi menos 1 por m más 2 ecuaciones. Entonces, como el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de variables, para que no haya grados de libertad, pues el número de grados de libertad es el número de variables menos el número de ecuaciones. Nosotros sabemos que sí hay cierta libertad, sí, dependiendo del problema. Entonces, ese número de grados de libertad lo voy a obtener al número de variables, que es m más 1 por pi, le voy a restar el número de ecuaciones, pi menos 1 por m más 2. Bueno, m por pi, aquí está. 1 por pi, aquí está el pi, menos m por pi, más m, menos 2 veces pi, menos y menos más 2. M pi aparece dos veces, una vez con positivo, otro negativo, se va. Menos 2 pi más pi, lo reescribo como menos pi.
más m queda solo, más 2 queda solo, y ahí está la regla de las fases de Gibbs. M, que es el número de especies químicas, menos pi, el número de fases, más 2 es la regla de las fases de Gibbs. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos con sustancias puras? Con sustancias puras, una sola fase, agua líquida nada más, 1 menos 1, 0 más 2, 2. Y teníamos que fijar dos variables para conocer el resto de sus propiedades termodinámicas. Entonces, conociendo la presión y el volumen, la temperatura quedaba fija. ¿Sí? Ahora voy por problemas posiblemente donde M sea 3. Yo tengo 3 sustancias y pi sea 2 fases. Tengo una mezcla de 3 sustancias en fase líquida y en fase gas. Entonces 3 menos 2 más 2 me queda en 3. Y dirán, ¿cuáles van a ser esas 3 propiedades? Bien, podría ser la presión, la temperatura, y una de las fracciones mol, la del componente 1, y ya con eso queda definido mi sistema. O podría ser nada más la temperatura, 2 fracciones mol, la 2 y la 1, y ya queda definido mi problema. Lo que sí no podría ser posible es que digan, las 3 que voy a fijar son las 3 fracciones mol, x1, x2 y x3. Esto está mal. ¿Por qué? Porque sabemos que x1 más x2 más x3 da 1, entonces una de ellas, la que quieran, ya no es independiente. Podrían elegir x1, x2 y la presión o el volumen o la temperatura. ¿Sí? Para eso nos va a servir la regla de las fases de Gibbs. Ya también hemos resuelto problemas de 2 fases, líquido, vapor y una sustancia pura, agua. ¿Sí? Entonces 1 menos 2 más 2, el resultado era 1. Y acuérdense, ustedes lo saben porque han trabajado muchas veces con vapores saturados, líquidos saturados. Yo lo único que necesito es, por ejemplo, la temperatura de saturación, y en las tablas del agua, si fuera un problema con agua, ya encuentro la presión de saturación. O viceversa, yo necesito la temperatura de mi problema, y cuando la sé, voy a tablas y ya encuentro ahí la presión de saturación. Es decir, nada más existe un dato que puede ser independiente. Cuando lo fijamos, el resto ya son dependientes. ¿Sí? ¿Preguntas? Esta solución, esta demostración ya también está en Classroom. Bueno, y antes de brincar ya formalmente al siguiente capítulo del Koreski, de nuevo por aquí separé unas capturas de pantallas del Koreski para hacer énfasis en unas ecuaciones. Este par de hojas, son 3 imágenes que también salen del Koreski y que no voy a desarrollar en detalle aquí. Nada más quiero que vean los resultados. Se contestan las siguientes preguntas. Muy bien, vamos a trabajar con potencial químico. ¿El potencial químico de una sustancia es función de la temperatura y de la presión, o es independiente de la temperatura y de la presión? Y la respuesta es dependiente de la temperatura y la presión. Si me preguntas por el potencial químico del CO2 a 50 grados, pues ese es un dato diferente al potencial químico del CO2 a 300 grados, ¿sí? Aunque se encuentren a la misma presión. El potencial químico depende de la temperatura y de la presión. ¿Y cuál es esa dependencia? Bueno, aquí en este desarrollo lo vamos a ir encontrando.
Fíjense que aquí lo que hace Koretsky para demostrarlo es, estamos en un problema a temperatura constante, ¿sí? Entonces tengo una sustancia ahí que se encuentra en fase alfa y en fase beta. Voy a dividirlas entre la temperatura del problema, ¿sí? Elige la temperatura. Bueno, si elegimos la temperatura, si pudiéramos elegir la temperatura, la presión y la fracción mol, entonces hacemos derivadas del potencial químico respecto a T. Hace un momento los mostramos las derivadas de G, ¿sí? Y las derivo respecto a la temperatura, la presión y la fracción mol, ¿sí? No me detengo en los detalles matemáticos, pero esto ya apareció en las ecuaciones con las que iniciamos la clase de hoy. Aquí está. Y aquí está. ¿Sí? Esta h sobre t al cuadrado, esta b de p, estas son las que aparecían en el PDF que les mostré al inicio de la clase. ¿Sí? Si aplico esas ecuaciones para alfa y aplico esas ecuaciones para beta y empiezo a simplificar, tendré unas ecuaciones que me van a permitir conocer cómo cambia el potencial químico respecto a la temperatura y a la presión. Vamos para un caso extremo, pero extremo simple, para que vean cómo se simplifican estas ecuaciones. Si tuviera un gas ideal, esta entalpía molar parcial simplemente sería la entalpía del gas puro, ¿sí? Y este volumen molar parcial también sería el volumen del gas puro, pero como es ideal, lo puedo sustituir como RTP, ¿sí? Entonces, sustituyo aquí RTP, se va la T con la T, me falta integrar, aquí sustituyo H sobre T al cuadrado, sigo haciendo las simplificaciones y vean que para gas ideal nada más me queda como R de P sobre P. Si hago algo similar con las fracciones mol, me queda R de Y sobre Y. Aquí, ¿cómo lo simplificamos? Recuerden de la clase anterior cuando hablamos de entropías de mezclado y llegamos a esta ecuación de R diferencial de Y sobre Y. Bueno, creo que la clase anterior la resolvimos y quedó en logaritmos, pero aquí está los logaritmos, pero si la dejamos en diferencial, esta forma es válida y entonces puedo reescribir como R de Y sobre Y. Toda esta parte izquierda la traté como un gas ideal. A la parte derecha no le hice nada porque supongo que es un líquido. Entonces, como líquido, yo no sé ahorita cómo simplificar aquí, cómo simplificar acá. Bien, esta ecuación 646, guárdenla por favor. Nos muestra cómo la temperatura o la presión de las fases de una mezcla gas ideal líquido están relacionadas con la composición, ¿sí? Y esto tiene que ver, o no va a tener que ver con la fugacidad que aparecerá aquí las próximas clases. Esta semana, el resto de esta semana y la próxima semana estaremos hablando de fugacidad. También por ahí guarden, porque de nuevo cuando digo guarden, estoy suponiendo que todos ustedes están haciendo sus formularios, las tres ecuaciones que les hablé hace un momento y esta última ecuación bueno, 646 está aplicada para gas ideal y líquido, pero 642 es general. Entonces estoy suponiendo que la 42 y la 46 van a ser parte importante de su formulario.
La respuesta depende, afecta la temperatura y la presión, el valor del potencial químico. La respuesta es sí. Y aquí lo vemos en las ecuaciones 642 general o en la 646 aplicada a un equilibrio líquido-gas ideal. Bueno, dejen ir un momento a Classroom. Ahorita ya estoy en el capítulo 8. Aunque esto último que he platicado la clase de hoy aparece todavía en el capítulo del Koreski. ¿Cuál es? 4. En el 6, aquí hay parte de Koreski 6 y parte de Koreski capítulo 7, pero en el curso ya todo es equilibrio de fases, ¿sí? Aquí viene la formulación del problema. No, perdón, estoy acá, es parte del 9. Está lo de equilibrios multicomponentes que acabo de platicar, la regla de las fases de Lewis, el potencial químico, si depende o no depende de la temperatura. Y esto es repetido. Sí, es un apunte que se basa en la que se basa este PDF, que es más bien una presentación. Este PDF y este PDF, uno es apunte y el otro son las diapositivas, ¿sí? Y todo eso aparece, y si este PDF está mal ubicado. Toda esta información es la última parte del capítulo 6 del Koreski, ¿sí? Todo eso nos lleva a capítulo 7 del Koreski. Más bien dejen mostrarle el capítulo 6 del Koreski, porque al final se hace una pregunta. Dice, bueno, ya estamos en el último problema. Ya sabemos que tenemos que ver qué hago con el potencial químico. Por ahí está la solución. ¿Sí? Dejen ubicar dónde se hace esa pregunta. Estos ya son los problemas. Este es el resumen. Esto es lo que acabo de platicar, que dice que lo discutirá en el próximo capítulo. Aquí es cuando habla de que no hay forma directa de hacer estos cálculos. Bueno, no encuentro esa frase que siempre he considerado importante donde dice, miren, aquí está planteado el problema, pero no tiene solución fácil. O más bien viene aquí en la introducción del capítulo 7. Aquí está planteado el problema de equilibrio, pero no encuentro solución fácil. Y aquí empieza a platicarse a sí mismo de que proseguir por ese camino deduciendo ecuaciones no nos va a llegar a ninguna solución sencilla, ¿sí? Y entonces dice, bueno, ¿qué tal si en vez de deducir lo que hemos hecho todo el curso, empezamos a inducir la solución a algo que me convenga? ¿Sí? Y eso es lo que se empieza a platicar ahorita, de ahorita en adelante, con el capítulo de fugacidad. Y ya que lo planteemos exactamente qué es la fugacidad, pues lo empezaremos a ver que esa idea sí funciona y podemos calcular fugacidades ya de gases puros, de mezclas de gases, de líquidos puros, de mezclas de líquidas aquí al final, y dirán de sólidos, también de sólidos, aunque en este curso la parte de sólidos la dejamos simplemente como plática y no le entramos a los cálculos, ¿sí? Pero entonces, aquí es donde estamos. Aquí vamos a ver las dificultades para calcular potenciales químicos y cómo le sacamos la vuelta al problema con un truco que nos va a llevar a la fugacidad.
No voy a completar esta plática el día de hoy, pero sí quiero dejarla iniciada, sí quiero plantear el problema. Acabamos de aprender entonces que el potencial químico nos da los criterios de equilibrio y es la solución de mi problema de equilibrio químico. ¿Sí? Vuelvo a hacer énfasis en la dificultad de no poder tener medidas directas de potencial químico. ¿Sí? El potencial químico, repito, es un concepto abstracto, es útil, proporciona un criterio sencillo de equilibrio, pero tiene algunos, bueno, no podemos medirlo directamente, pero también tiene algunos detalles matemáticos inconvenientes. Entonces dice, pues vamos a definir una nueva propiedad termodinámica derivada que se comporta matemáticamente mejor y que también debemos de demostrar que se convierte en un criterio de equilibrio, y ese va a ser la fugacidad. La fugacidad es una propiedad útil porque contiene toda la información del potencial químico, pero matemáticamente es mucho más sencilla. Pero aquí hay un detalle interesante. Contiene toda la información del potencial químico sin ser el potencial químico, y matemáticamente es más simple. ¿Sí? Hasta ahora hemos definido muchas propiedades derivadas como la entalpía y la energía de Gibbs, que al principio son difíciles de comprender, pero en el paso de las clases nos hemos dado cuenta que proporcionan información útil sobre procesos químicos. Cuando más ejemplos hacemos con estas propiedades, más cómodos nos sentimos con la entalpía, con la energía de Gibbs, y con el tiempo empezamos a entenderla. Eso va a pasar también con la fugacidad. Al principio va a ser medio latoso entender cómo es posible que la fugacidad pueda resolvernos el problema. Lo resuelve y verán de qué forma. Mira, todo lo que hemos hecho este curso ha sido deducir. ¿Sí? Planteamos leyes generales y a partir de ellas, primera ley, segunda ley, empezamos a deducir el comportamiento de las propiedades. Deducimos ecuaciones para calcular cambio de entropía en un gas ideal. Deducimos ecuaciones para calcular el cambio de energía interna, el cambio de entalpía para un gas real. Para eso necesitamos ecuaciones de gases reales, pero todo fue deduciendo. La entalpía se desarrolló de forma deductiva, fue una deducción. La energía de Gibbs también combinamos la primera ley con la segunda ley y deducimos que una propiedad importante que fue la energía de Gibbs. Todo el curso ha sido deducir. Hay otra forma de desarrollar propiedades, de desarrollar, bueno, en general de desarrollar conceptos científicos, que es el método inductivo. ¿Sí? Nosotros ahorita vamos a resolver para un caso sencillo, que es un gas ideal, el cálculo, el potencial químico. Voy a resolver el potencial químico para un gas ideal. Como es un gas ideal, la solución es muy sencilla y va a decir, muy bien, ahí está resuelto para gas ideal. Pero cuando quiero hacerlo para líquidos y sólidos, ya no es tan sencillo. Pero no lo voy a intentar. Más bien voy a decir, miren, esta es la solución para el gas ideal. Conserven la forma de la solución y trátenla de aplicar para líquidos y sólidos. ¿Sí? Induzcan esta solución a líquidos y sólidos. Háganle los cambios que le quieran hacer, pero induzcan a que nos sirva para sistemas más complejos. ¿Sí? Esa idea, más allá de de la incomodidad inicial de tener que aprender una nueva propiedad, está una incomodidad adicional que la tenemos que desarrollar de forma diferente.
No olviden que la fugacidad, al inducirla, va a ser una construcción nuestra, pero va a ser una construcción muy útil que vale la pena aprender. ¿De dónde nace la fugacidad? No cualquiera puede inducir. Se necesita ser un genio muchas veces para tener esas ideas, y en este caso ese genio fue Lewis, el mismo Lewis de la regla de Lewis, ¿sí? Gene, no recuerdo la G a que corresponde sus nombres, pero bueno, todo el mundo lo conocemos como Lewis, que es por esta contribución lo que se puede considerar uno de los padres de la termodinámica. Les repito, lo hizo deduciendo. Bien, ¿qué es lo que hizo? Se planteó un problema para el potencial químico, ¿sí? Y se dio cuenta, bueno, eso ya lo vimos, eso ya lo tenemos en las ecuaciones que les he dicho que son importantes. Ahí se pueden dar cuenta que la parcial del potencial químico, que es la parcial de la energía de Gibbs molar parcial respecto a la temperatura, es el volumen molar parcial, ¿sí? Entonces, para un gas ideal, el diferencial del potencial químico, que es el volumen molar parcial, está muy fácil de resolver, porque este volumen molar parcial nada más es derivar el volumen respecto a n, y el volumen de un gas ideal es igual a RT sobre P. ¿Sí? Entonces, integramos para un gas ideal. ¿Sí? Bueno, aquí estoy haciendo algunos detalles de cómo tenemos que integrar. Hay un detalle importante al integrar. Al integrar necesitas un estado A y un estado B. Entonces, si tú quieres tener tu potencial químico a las condiciones de tu problema, necesitas un punto de referencia. Entonces vas a necesitar un potencial químico de referencia. Y bueno, aquí le estoy diciendo que ese estado de referencia lo vamos a estar indicando con un superíndice de O minúscula. Al elegir un estado de referencia debemos especificar un número apropiado de propiedades termodinámicas de acuerdo a la regla de Lewis. Después dedicaremos tiempo a los estados de referencia, que se vuelven un problema mientras más complejo es el sistema. El estado de referencia es muy sencillo si estamos con gases, pero va algo complicado si estamos con líquidos. Si estamos con gases, pues es el gas ideal, está muy fácil. Bueno, entonces, ahorita tomamos un estado de referencia, integramos, y la integral es RT logaritmo de presión entre presión de referencia. El potencial químico describe la contribución de la especie 1 a la energía de Gibbs de la mezcla. Por lo tanto, conviene multiplicar por la fracción mol, y entonces lo podemos dejar en función de presiones parciales, donde la P minúscula es la fracción mol por la presión. Fíjense, aquí es la presión total entre la presión total de referencia, pero como estamos para la sustancia I, conviene reescribirlo como la presión parcial de la sustancia I entre la presión parcial de la sustancia I en el estado de referencia. ¿Y qué logré? Pues resolví un potencial químico. Bueno, en realidad el potencial químico es esto en función de un punto de referencia, de una temperatura que es propiedad medible, de una presión que es propiedad medible, de una presión que es de otra presión que es propiedad medible, y de una constante. ¿Sí? Por fin resolví un potencial químico en función de propiedades medibles. El pero solo funciona para gas ideal. La ecuación expone el problema matemático asociado al potencial químico. Cuando la fracción molar de la especie I tiende a cero, es decir, dilución infinita, y cuando la presión tiende a cero, es decir, en el límite del gas ideal, el potencial químico tiende a un infinito negativo.
Bueno, pero ahora aquí viene la genialidad de Lewis. Lewis dice, muy bien, funciona nada más para gas ideal. Bueno, para gas ideal está con presiones. Pues Lewis dice lo siguiente. Yo voy a mantener la estructura de la solución, que algo tiene que decir sobre la naturaleza de las sustancias, y en vez de relacionar presiones, voy a relacionar una propiedad desconocida que le llamo fugacidad, y ya veré cómo encuentro información para esa fugacidad en diferentes casos. Y para mantener la estructura de la ecuación, la fugacidad tiene que tener unidades de presión. No es presión, pero tiene unidades de presión. ¿Okay? Quizás en gases, no quizás, ya lo vimos, en gases ideales se convierte en presión, pero en gases reales, en líquidos y en sólidos no es la presión, pero la función existe. Yo la voy a forzar a encontrarla. Tendrá unidades de presión y me dará potenciales químicos reales. Y pues lo bueno de esto es que funcionó la idea. Se encontraron funciones que cuadraron con líquidos, que cuadraron con mezclas de líquidos, que cuadraron con gases reales, con mezclas de gases y con sólidos. Y desde ese momento en adelante, pues nos olvidamos de resolver potenciales químicos y nos concentramos en encontrar fugacidades. Y fue cierto también lo que predecía Lewis de que matemáticamente iba a ser más sencillo. Eso lo estaremos viendo poco a poco. Entonces, la idea de Lewis implica lo siguiente. La fugacidad tiene unidades de presión. Es simplemente una comparación. ¿Sí? Alguien podría decir, pues entonces la fugacidad es una presión corregida. Pues sí, ese es el fondo de la idea de Lewis, pero como no puedo adivinar esa presión corregida, pues la voy a buscar y la convierto en fugacidad. Incluso el por qué se llama fugacidad, para nosotros en español la palabra fugacidad es fuga es de uso común, ¿sí? Si tú tienes un recipiente cerrado y de repente hay fuga de un gas, se te escapa un gas, dices que hay una fuga, ¿sí? Si un reo escapa de una cárcel, dices que hubo una fuga, ¿sí? En inglés, fugacity no es, fugacity no es de uso tan común, entonces, pero sí existe en el inglés, tiene la fugacity tiene una raíz latina tanto en inglés y en español para hablar de la tendencia a escapar. Entonces, como no era la palabra que se utiliza comúnmente para hablar de algo que se fuga, pues la eligieron para dar la idea de fuga. ¿Sí? Bueno, pero eso nada tiene que ver con el concepto. El concepto de fugacidad va más, porque el concepto de fugacidad va más allá de los gases. Al principio, cuando se planteó el tema, pues se planteó con gases y se le quedó el nombre de fugacidad, pero al final todo el mundo se dio cuenta que era aplicable con líquidos y con sólidos, ya no tenía nada que ver con la fugacidad, con la facilidad de un gas de escaparse, pero el nombre se quedó. ¿Sí? Esta ecuación definitoria es válida para un cambio isotérmico del potencial químico del estado de referencia para todas las especies. Lewis no lo restringió a fases gaseosas, eso es lo valioso, y se aplicó en líquidos, se aplicó en sólidos, y como veremos en las próximas clases, las próximas semanas, funcionó y es lo que utilizamos para resolver nuestros problemas de equilibrio químico. La definición anterior no es completa. Consideremos una condición limitante para completar la definición. Cuando la presión tiende a cero, todos los gases se comportan de manera ideal. Entonces, en el límite, cuando la presión es muy baja, si yo divido la fugacidad de mi gas entre la presión del gas, veré que me acerco al valor de 1. Y eso
va a ser también un criterio para darme cuenta si estoy en situación de gas ideal o estoy lejos de situación de gas ideal. Entonces, ambas ecuaciones completan la definición de fugacidad, ¿sí? Dirán, aquí no está despejada la fugacidad, pero esta es la ecuación que define la fugacidad. Esta es la razón por la cual recurrimos a fugacidades para conocer potenciales químicos. Entonces, el potencial químico de una sustancia menos un potencial químico de referencia se define como el producto RT por la relación, por el logaritmo de la relación de la fugacidad de esa sustancia pura, de esa sustancia entre la fugacidad de referencia. Y en el límite, donde las presiones son muy bajas, la relación entre fugacidad y presión tiende a 1, es decir, nos acercamos en la zona de gas ideal. Bien, la próxima clase voy a estar repitiendo muchas de las cosas que hoy he dicho. Por primera vez les digo que este acento que vamos a estar utilizando para la fugacidad quiere decir que me refiero a una mezcla general de gases, ¿sí? Cuando trate de sustancias puras, le voy a quitar ese acento. Cuando esté con mezclas, se lo voy a poner. Siempre la fugacidad va a ir acompañada de un subíndice I porque siempre se va a estar refiriendo a una sustancia en particular. Y si la próxima clase abundaremos en el tema de los puntos de referencia. Y si existe un supraíndice O o 0, es que estoy hablando de la fugacidad o del potencial químico de referencia. Bueno, ya quizás por último hoy, aunque lo voy a repetir la próxima clase, porque a partir de aquí, dejen ver, sí, a partir de estas diapositivas voy a volver a hablar, voy a repetir lo básico. Ya por último, si la fugacidad de mi sustancia lo divido entre la presión parcial, que es la presión del sistema entre la fracción mol de la sustancia y el resultado es lo que llamamos el coeficiente de fugacidad. Fíjense que el coeficiente de fugacidad es un número, es un valor que me dice qué tan cerca, en el caso de gases, estoy de la zona que llamo gas ideal. ¿Sí? Este es el coeficiente de fugacidad. Fugacidad entre presión, coeficiente de fugacidad. Aquí podría sustituir el coeficiente de fugacidad. Entonces, si este valor se acerca a 1, es que estoy en la zona de gases ideales. Ahorita estoy hablando mucho de gases y de gases, pero después esto tendrá que hablarse de líquidos y ya no voy a hablar, mi punto de referencia ya no puede ser un gas ideal. Entonces me tengo que plantear un líquido, o mejor dicho, una solución ideal. Y eso va a ser algo no tan sencillo de resolver. Tan no es sencillo que tendrá dos soluciones, ¿sí? Y ahí es donde a veces se nos complica el tema porque a veces no me doy cuenta cuando estoy utilizando un camino o cuando estoy utilizando otro camino. Pero eso ya es temas, no de esta semana, yo creo que de la próxima semana. Bueno, aquí le dejo el día de hoy. Entiendo que esto de la fugacidad, nada más con lo que yo he platicado hoy, es bastante confuso. Quédense con dos detalles. Quería calcular potenciales químicos. Lo hice para gases ideales, no lo pude hacer para sustancias más complejas. Entonces, gracias a Lewis, tenemos la idea de nos quedamos con la estructura de esa solución y a fuerzas vamos a adaptar otras situaciones, otras fases a esa solución y se va a poder y el resultado van a ser los coeficientes, las fugacidades. También distingan entre coeficiente de fugacidad de
me voy a la de fugacidad. Una cosa es la fugacidad, otra es el coeficiente de fugacidad. En la práctica vamos a resolver más en función de coeficiente de fugacidad y así después quieres lo conviertes a fugacidad y eso en gases. En líquidos tenemos fugacidad de líquidos, pero no existe el concepto de coeficiente de fugacidad de líquidos. No, ahí se va a llamar diferente. Vamos a hablar de actividades también. Fugacidad se aplica para líquidos, para sólidos y para gases. Coeficiente de fugacidad, mañana nos empezaremos a dar cuenta que solamente va a ser exclusivo de gases. Bueno, hoy hablé mucho de esto y entiendo que la primera vez es bastante complicado. Mucho de esto lo repetiré el miércoles y ya, pero yo creo que se empezará a aclarar hasta que, espero que también el miércoles y si no el viernes, empecemos a resolver problemas y a resolver fugacidades para diferentes casos. Vamos a empezar con lo más sencillo, gases, gases ideales, gases puros, luego ya nos brincaremos a mezclas de gases y poco a poco se va a ir aclarando y nos vamos a ir ubicando en qué tan complejo o no es el tema de las fugacidades. Les adelanto, con gases muy fácil, con líquidos nos empezamos a complicar y con mezclas de líquidos y mezclas de líquidos, la parte más latosa. Pero bueno, vamos a salir a nuestro rescate muchas ecuaciones ya resueltas y esas son las que vamos a aplicar. No tenemos tiempo para meternos al fondo del tema de fugacidades de mezclas de líquidos. Más bien vamos a llamar a soluciones clásicas, soluciones conocidas y las vamos a aplicar. Y ya que llegamos a ese nivel de complejidad, que yo creo que es el mayor nivel de complejidad de este curso, luego vienen las aplicaciones y pues baja de manera importante el nivel de complejidad porque tenemos que empezarlo a aplicar primero con problemas sencillos y ya, después los volveremos a complicar, pero ya en ese punto se nos andará acabando el curso. Bueno, ¿preguntas? Creo que no. Mucho de esto, después dirán, y bueno, les digo, no vamos a avanzar más en esto porque se complica mucho. No vamos a avanzar mucho en esto, pero está esta solución, dirán. Y si yo quiero avanzar en esos temas, ¿qué debo de hacer? En la licenciatura no hay muchas opciones de qué debo de hacer, pero si alguno de ustedes en el futuro sigue, por ejemplo, el posgrado de Ingeniería Química que tenemos en el Departamento de Ingeniería Química, uno de sus cursos obligatorios tiene que ser termodinámica. Ya dirán, ¿otra vez termodinámica? Pues sí, los alumnos de maestría y de doctorado vuelven a llevar termodinámica, pero pues ya es una termodinámica que en 15 días, 3 semanas, les recuerda lo que fue la termodinámica de licenciatura y de ahí en adelante soluciones líquidas, mezclas de soluciones líquido-gas y empiezan a analizar todas esas ecuaciones complejas que aquí nosotros presentaremos nada más. Y un curso como el del posgrado después se mete con soluciones poliméricas, mezclas poliméricas que son más complejas y siguen analizando todas esas herramientas que aquí vamos a presentar. Y es ahí donde pues, le dan una aplicación completa a todas esas herramientas. Aunque también estoy pensando que ustedes, quienes sigan el camino de especialidades que tengan que ver con polímeros, pues en algún momento se van a tener que enfrentar con esta termodinámica de mezclas aplicada a mezclas poliméricas y tendrán que revisar con más detalle lo que aquí solamente será platicado. Bueno, eso a quien le interesa el tema en el futuro
se lo podrían volver a encontrar. Ahora, eso hablando de las soluciones más complejas que aquí vamos a platicar, ustedes dirán, pero en la parte práctica, les repito, procesos de separación, ahí necesitan algunas ecuaciones para coeficientes de fugacidad, pero podemos decir que con los casos más simples va a ser suficiente en procesos de separación. En polímeros no, en polímeros sí hay que irnos un poquito más allá y buscar soluciones más complejas. Bueno, si no hay preguntas, dejen dejar de grabar.